Tengo muy buenas tardes, maestra. Mi nombre es Jacqueline Guadalupe López Orellana, del primer año Opción General. Y el día de hoy voy a exponer mi tema de investigación, que es la contaminación. El objetivo específico de esta investigación es concientizar a las personas del daño que estamos haciendo con el deterioro del planeta. Conocer y aplicar un modelo de vida que permita reconocer los factores que afectan a las personas en cuanto a la contaminación del medio ambiente y por consiguiente nuestra vida. También indagarse sobre los diversos contaminantes para ver de qué forma podemos cambiar nuestro rumbo positivamente. Ahora, los temas que vamos a ver en esta exposición es la pérdida de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad es rápida y continua. Durante los últimos 50 años, los seres humanos hemos cambiado los ecosistemas más rápido y extensamente que en cualquier otro periodo comparable de la historia de la humanidad. En el último reporte global del Convenio de Diversidad Biológica se concluye que una de las mayores causas de la biodiversidad está dada por las presiones vinculadas a la agricultura, que abarca el 70% de pérdida. Por ello, como punto crucial, recomienda orientar las tendencias de los sistemas alimentarios buscando una producción sostenible y restaurando los servicios ecosistémicos en paisajes agroecológicos. Las consecuencias ambientales negativas suelen afectar más a las personas más pobres, que dependen directamente de los recursos naturales para su supervivencia. Además, hay que considerar que al menos el 40% de todos los conflictos internos de los países de los últimos 60 años han tenido un vínculo con los recursos naturales, que enfrentan la depredación y la tensión entre la explotación de recursos no renovables y renovables. Ahora, el deterioro ambiental y disminución de los servicios ambientales. El deterioro del ambiente está relacionado con la forma de que un país desarrollado, sus actividades económicas y con los procedimientos que emplea para la explotación de recursos naturales, por lo que es adecuado cortar árboles para obtener madera y fabricar muebles, aunque deben sembrarse nuevos árboles a fin de reponer la riqueza forestal y respetar el hábitat natural de los animales. La contaminación es un fenómeno que se deriva de las grandes concentraciones de población y la principal consecuencia de la pérdida, reducción o alteración de los ecosistemas es la disminución o cese de la producción de sus bienes y servicios ambientales. Con respecto a los servicios de provisión, tales como la producción de alimentos o la madera, podemos decir que sus avances han incrementado en el mundo actualmente. Se produce una gran cantidad de alimentos en forma de gramos vegetales y carne. Sin embargo, ese enorme abrazo se ha conseguido a costo de la transformación y degradación de muchos ecosistemas naturales. Ahora, los tipos de contaminación. Existen diferentes clases o tipos de contaminación, dependiendo del medio al que afecte, del método contaminante y la extensión de la fuente. Hay tres tipos de contaminación según el medio en que actúa el contaminante. Contaminación atmosférica o ambiental. También está la contaminación hídrica o del agua y la contaminación del suelo. Los siguientes tipos se pueden dar en los tres anteriores, por separados o combinándose, ya sea contaminación química, contaminación térmica, contaminación acústica, contaminación genética, contaminación electromagnética, contaminación microbiológica, contaminación radiactiva, contaminación visual, contaminación lumínica. Todos los tipos de contaminación, por separado o interactuando entre ellos, son un grave riesgo para la salud de los seres vivos y para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Ahora, las causas de la contaminación. Se puede dar por actividad humana, ya sea el desarrollo tecnológico
ha logrado importantes avances para mejorar la calidad de vida, pero también ha tenido una significativa repercusión negativa en el medio ambiente. Por ejemplo, el desarrollo industrial hace un uso excesivo de vehículos o gasolina, producción y uso indiscriminado de plástico, gran producción de residuos no biodegradables, la necesidad de extraer mayores recursos naturales, crecimiento demográfico en el aumento de la cría de ganado y emisiones de gases. También se puede dar por la deforestación. Los árboles y demás plantas tienen la función de purificar el aire, por lo que su falta conlleva la contaminación del aire y la aparición de enfermedades respiratorias por productos químicos y pesticidas. Cierto es que los agricultores deben hacer uso de tales productos a fin de proteger los cultivos, pero sin embargo estos son altamente contaminantes y afectan los suelos y el agua. Asimismo, el ganado genera una importante cantidad de gases que incrementan el efecto invernadero y dañan la capa de ozono. También se puede dar por los desechos industriales y domésticos. Las actividades industriales producen gran cantidad de desechos tóxicos para el medio ambiente, ya sea como gases químicos y solventes. Muchos de esos desechos son expulsados de manera directa e ilegal al agua y al aire, contaminándolos y provocando daños ambientales de gran magnitud. También se da por los combustibles fósiles. Son un importante factor de contaminación, desde los métodos de extracción como de refinamiento y uso impactan de manera negativa en el medio ambiente. Entre los recursos más explotados de la naturaleza para generar combustibles están el petróleo, el gas natural y el carbón, que son altamente contaminantes. También se da por la producción y acumulación de basura. Actualmente, los índices de producción de basura son muy altos y la mayoría deriva del uso indiscriminado del plástico, así como productos que no son biodegradables. Ahora, la destrucción del ozono. El ozono es un gas muy reactivo que en la parte baja de la atmósfera es muy contaminante, pero que en la atmósfera es de vital importancia. El papel de ozono es el de filtrar aproximadamente el 99% de las radiaciones ultravioletas que nos llegan del Sol. La mayor parte del ozono se encuentra en la que se conoce como baja estratosfera, entre los 20 y 30 kilómetros de altura. Esto es lo que se conoce como la capa de ozono. Cuando decimos que esta capa se agota, nos referimos al adelgazamiento de esta, como resultado de la acción de los compuestos llamados halocarbonos, clorofluorocarbonos o CFC. En la estratosfera se está continuamente creando y desapareciendo ozono mediante una serie de reacciones químicas. La concentración de ozono estratosférica es pequeña y su valor depende del equilibrio entre estos procesos de creación y destrucción. Aumenta el ritmo de destrucción del ozono por la acción del hombre, mientras se mantiene el ritmo de creación. Da lugar a una disminución de la concentración del ozono. Sin embargo, las emisiones del CO2 producen el efecto opuesto, ya que al causar una bajada de temperatura troposférica, disminuye la velocidad de las reacciones químicas que destruyen el ozono. Ahora, el cambio climático global. El cambio climático global se refiere a todas aquellas transformaciones de gran escala que tienen repercusiones significativas sobre el funcionamiento del sistema planetario, ya sea afectando los componentes biofísicos, el agua, el aire, el suelo. La biodiversidad alterando el comportamiento de las comunidades y ecosistemas o generando efectos en los sistemas socioeconómicos. Dichas transformaciones se caracterizan por ser de naturaleza multivariada y no lineal en sus orígenes y sus impactos,
tener mecanismos de retroalimentación y expresar comportamientos sinérgicos que dificultan su predicción mediante análisis no sistémico. El cambio climático se debe a la acumulación de la atmósfera de gases de efecto invernadero que atrapan el calor y calientan en el planeta. Los niveles naturales de estos gases aumentan con actividades humanas, como la quemada de combustibles, las actividades agrícolas del cambio de uso del suelo. Uno de los aciertos de la comunidad internacional para enfrentar el cambio climático es que a pesar de su complejidad y nivel de abstracción, hoy en día contamos con un cambio en la conciencia del público general acerca de este grave problema. Además, en los últimos años, distintos fenómenos como intensas lluvias en periodos muy cortos de temperatura, extremas y severas sequías refuerzan la experiencia empírica de que sus impactos nos afectan ahora. La desertificación. La desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de protección. Las causas de la desertificación son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la subsiguiente erosión de los suelos, la sobreexplotación de acuíferos, la sobreirrigación y consecuente salinización de las tierras o la falta de agua. Con frecuencia, el ser humano incrementa este proceso como consecuencia de actividades como el cultivo y el pastoreo excesivo o la deforestación. El cambio climático también puede ser una de las causas de la desertificación mediante la reducción o las alteraciones en los patrones de las precipitaciones, lo cual provoca un mayor estrés hídrico y largos periodos de sequía. Esta escasez de lluvia tendrían también efecto directo en los cultivos de secano y provocando una reducción de producción de los mismos. Estos aumentos de temperatura y la reducción de la cantidad de lluvia provocarán la desaparición de gran parte de los bosques. Ahora, los fenómenos ambientales. Los fenómenos ambientales se refieren a un cambio que se produce en la naturaleza, es decir, hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, tsunamis y deslizamientos de tierra. Los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Desde esa perspectiva, los desastres no suelen ser naturales, pues mientras que los fenómenos son naturales, los desastres se presentan por la acción del hombre. En su entorno, los efectos de un desastre pueden amplificar se debe a una mala planificación de los asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alertas provocadas por el hombre se torna un poco difusa. Por otra parte, algunos desastres son causados únicamente por las actividades humanas. Algunos de estos son la contaminación del medio ambiente, la explotación irracional de los recursos renovables como los bosques y el suelo no renovables como los minerales, también la construcción de viviendas y edificios en zonas de alto riesgo. Principales compuestos contaminantes. Las sustancias que se generan por el desarrollo de estas actividades son muy variadas, pero son unas pocas las que causan mayor preocupación en referencia al medio ambiente y a la salud humana. Estas sustancias nocivas, denominadas contaminantes, se encuentran legisladas en las normativas vigentes, estableciendo unos valores de concentración
máximos de contaminantes en la atmósfera. Partículas en suspensión son sustancias sólidas o líquidas que se encuentran suspendidas en el aire, formadas por polvos, polen, humo y olín. Dióxido de azufre. Son gases incoloros no inflamables, formados por partículas de azufre y de oxígeno. Se producen principalmente por la combustión de procesos industriales. Óxido de nitrógeno. Son compuestos formados por nitrógenos y oxígenos. Monóxido de carbono. Es el contaminante que se encuentra en mayor concentración en la atmósfera. El ozono troposférico, que es un constituyente natural del aire que respiramos. Ahora, por último vamos a ver los daños a la salud. Son muchos los efectos a corto y a largo plazo que la contaminación atmosférica puede ejercer sobre la salud de las personas. En efecto, la contaminación atmosférica aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, crónicas, como el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares. La contaminación atmosférica afecta de distintas formas diferentes a diferentes personas. Además, los grupos más vulnerables, como los niños y ancianos, y las familias de pocos ingresos y con un acceso limitado a la asistencia médica, son más susceptibles a los efectos nocivos de dichos fenómenos. Muchas gracias por su atención prestada. Que tenga linda tarde.